sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Estamos en la serie Las sorprendentes enseñanzas de Cristo, de Jesús. Y hoy les comparto el título de la predicación. Vamos a ponerlo en pantalla y dice así: ¿hay un día en el que Cristo no puede ayudarte? Sé que este título dice algo, no lo dice todo, pero ¿cómo puede entenderlo alguien hoy? Otra vez, ¿hay un día en el que Cristo no puede ayudarte? Saben que los fariseos creían exactamente que Jesús había un día en el que no podía ayudar a la gente a hacer el bien, a hacer un milagro de sanidad. Podían Jesús hacer milagros y la gente recibir un bien de parte de Dios o de Cristo el día domingo, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero el sábado Cristo no podía, según ellos, hacer un bien al hombre. Ese día la oficina de los milagros de Dios estaba cerrada. Los fariseos lo creían, equivocadamente, pero lo creían, que en ese día los enfermos no podían ser sanados. Los que estaban poseídos por demonios no podían ser liberados. Los que estaban postrados y necesitaban algo, nadie podía ir a socorrerlos ese día. Oiga lo que dice Lucas 13:14 en la Reina Valera contemporánea. Pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús, dice, la había sanado en el día de reposo. Se refiere a la persona. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. ¿Qué les parece a ustedes? Qué tremendo, ¿no? Entonces, si hoy pensáramos que estuvieran con nosotros los fariseos hoy, nos seguirían diciendo de que hay un día en que es tan especial que Dios no puede hacer milagros, ni sanar, ni hacer algo extraordinario en nuestra vida. Esta enseñanza hasta el día de hoy se introdujo en una parte de algunos cristianos que ya no se consideran realmente dentro de los verdaderos cristianos, porque enseñan exactamente que hay un día especial, que solo en ese día, que no es el día domingo, es cuando hay que hacer un cese total de las actividades, reunirse y descansar. Creo que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿O quieren que lo diga? Amén, dice el hermano. Sí,
Bueno, los judíos, ya lo voy a decir más adelante, los judíos seguirían pensando, y en ese entonces seguían pensando que Jesús quebrantaba el día de reposo al hacer el bien. Veamos entonces las erradas enseñanzas de los fariseos sobre el día que Cristo no podía ayudar, según ellos. ¿Por qué? Porque para ellos era solamente un día en el que no había que trabajar ni hacer muchas cosas. Y no habían interpretado bien los textos acerca del día de reposo al que se refiere la Escritura. Claro que conocían varios de los textos que voy a leer en este momento y ustedes lo van a leer conmigo al verlo en la pantalla. Yo lo leo y ustedes lo siguen con su vista o con el oído. Éxodo 28. Recuerden que el sábado, dice esta traducción, es un día especial dedicado a mí. Vayan poniendo mucha atención. Siguiente. Éxodo 23, 12. Trabajarás 6 días, pero el séptimo día reposarás, descansarás, para que descansen tu buey y tu asno y recobren sus fuerzas, sus esclavos o tus esclavos y los extranjeros. Está haciendo énfasis en descansar, reposar. Y vamos a ir viendo lo que dicen los otros textos. Siguiente, Éxodo 31, 15. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo, de descanso, consagrado al Señor, consagrado a mí. ¿Por qué? Porque Dios reposó, descansó, dice la Escritura, después de hacer la bella creación en 6 días. Era en honor a Él, dedicado a mí, consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. Esto suena muy fuerte. Definitivamente había una instrucción muy clara de que ese día se debería de descansar, pero del trabajo rutinario de los días anteriores. El mandamiento es: todos los días en que tú trabajas, siembras, aras la tierra, cortas leña, y todo lo que hagas todos los días. Si te dedicas a construir muebles, si te dedicas a construir paredes o casas, si lo haces todos los días, de ese trabajo rutinario, el que se hace 3 semanas, de ese trabajo vas a reposar y a descansar el séptimo día. No estaba hablando de no hacer el bien. No estaba hablando de prestar ayuda a alguien que la necesitara en ese momento. Estaba hablando de descansar para reponer fuerzas. Si nosotros, si ustedes, los cristianos en general, trabajamos de corrido, digamos, voy a poner un ejemplo, el más sencillo, que a veces tiene que estar abierto más días. Digamos que un negocio en un local comercial, digámoslo así. Si trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lo que nos dice el Espíritu, la interpretación correcta del texto, es que el séptimo día Dios dispuso que su cuerpo descansara para reponer fuerzas, para que no se queme, no se enferme y se muera luego. ¿Me van siguiendo? Reponer fuerzas. Y se reponía fuerzas también recordando en ese día, pues, pensar en Dios, adorarlo a Él, recordarlo como el que hizo la creación y trabajó en 6 días, pero reposó no porque Él se cansara, sino porque Él quería instituirlo a la creación y también a la humanidad. Ese era el sentido realmente del día de reposo. Cualquiera que trabaje los 7 días durante toda la semana, durante meses, durante años, se va a fundir.
Yo recuerdo en unas ocasiones, hace algunos años, y nuestro pastor fundador no me dejará exagerar ni decir algo no correcto. Pero sirviéndole al Señor, no teníamos ni un día de descanso. Ni un día de descanso. El día lunes que deberíamos de descansar, dábamos clases en el seminario en ese entonces. El sábado normalmente estábamos preparando la predicación, o el viernes, sábado, preparando la predicación, predicando el domingo, 3 servicios o 2 en ese entonces, cada uno, o a veces 5, a quien le correspondiera el privilegio. Estoy hablando de hace varios años. Y de verdad no descansábamos horas y en la noche. Pero recuerdo que en ese entonces nos enfermábamos a cada 3, 4 meses y nos daba catarro, nos daba gripe, la garganta se inflamaba un poco. Yo me recuerdo esa época. O sea que Dios ya me perdonó que transgredí el 7º día de descanso, y también a nuestro pastor fundador. Pero bueno, seguiré leyendo, ya me estoy emocionando, no quiero que avance mucho el tiempo. Bueno, el siguiente versículo, por favor, el que tocaba, creo Éxodo 34, 21, por favor. ¿Lo tenemos? Trabajen durante 6 días, pero el día 7º deben de descansar, aún en tiempo de siembra o de cosecha. Si es tiempo de cosecha, tranquilos, no se va a perder la cosecha. Descansen ese día, reposen su cuerpo y hagan que descanses su buey, su asno, su caballo, su burro. ¿Por qué? Porque eran los recursos que utilizaban para trabajar en general. En ese contexto eran sus instrumentos de trabajo, de transporte, de carga. Entonces deberían de reponer fuerzas también el asno, la vaca, el buey. Todos deberían descansar, incluso los esclavos. Siguiente texto. Éxodo 35:2. 6 días se trabajará, pero el día 7º será para ustedes un día santo de reposo en honor al Señor, recordándolo a Él, honrándolo. El ejemplo que Él había dado, como dice el libro de Génesis, que ya expliqué. Cualquiera que en ese día haga algún trabajo será condenado a muerte. Siguiente. Levítico 23:2. Que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Las fiestas en mi honor, es decir, antes de hablar del día de reposo y de otras fiestas, aclara que era como un día de regocijo, de alegría, de descanso, de pensar en el Señor y no ocuparnos en nuestra mente, corazón y alma del trabajo de rutina de los 6 días anteriores. Dice, las fiestas que en mi honor que yo les ordeno celebrar en una reunión especial son las siguientes. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el 7º día será día de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. Entonces, sería un día también de fiesta, de celebración, los que podían trasladarse, y no era mucha la distancia al templo. Pero los que no podían hacerlo, pues lo hacían en casa. O sea, que estaban a mucha distancia, lo hacían en casa. Era un día de descanso y en el Señor honrándolo. Deuteronomio 5, 12, 14. Guardarás el día de reposo para santificarlo, para consagrarlo, para separarlo, como el Señor tu Dios ha mandado. Y veamos los siguientes versículos. Perdonen que vuelva a leer, pero el énfasis es importante para entender dónde interpretaron mal los fariseos y cómo Jesús corrigió esa interpretación, una de las enseñanzas más importantes que Cristo dio. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el 7º día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Descansen como tú. Ahora,
La naturaleza pecaminosa de los hombres y del pueblo de Israel y de los maestros de la ley, cuando no se entiende la palabra del Señor y se piensa más siempre en ayudar a Dios y en querer aportar algo, es cuando comienza la desviación. Esa naturaleza religiosa, legalista del hombre, de querer hacer algo y agregar algo a lo que Dios dice, para como querer contribuir a la salvación, es lo que hizo que ellos malinterpretaran el día de reposo. No se dieron cuenta que la ley del día de reposo era para el bien del hombre. Si necesitaba alguna ayuda, deberían de recibirla. No era el trabajo, estaba clarísimo, pero ellos añadieron muchas otras cosas que consideraban trabajo, y eso no lo dijo Dios, ellos lo inventaron. Entonces, habían 10 mandamientos, los principales. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, por lo menos cuando lo leen. De memoria no sé, pero ya los conocemos. Y hay uno que dice, guardarás mi día de reposo, 6 días trabajarás. Lo hemos leído ya muchas veces. Pero en toda la ley, principalmente en los 5 primeros libros de la Biblia, que se le llama el Pentateuco, se le llama la ley, se le llama la Torá también, allí varios exégetas, historiadores, teólogos, se dieron a la tarea de contar cuántos mandamientos habían, además de los 10. Y se llegó más o menos a la conclusión, en algunos casos prácticamente exacta, porque lo contaron algunos rabinos, lo contaron después a otros estudiosos, después en el siglo XV volvieron a contar exactamente los mandamientos prohibitivos de con un no harás esto, y los mandamientos positivos con haz esto. Y realmente dan prácticamente 613 mandamientos, además de los 10. Entonces, el espíritu legalista que habita en los seres humanos, y que no crea que puede habitar solo en los fariseos, puede habitar en los cristianos también. En los cristianos salvos se puede meter un poco de legalismo por ahí. Ahí ya nos dijeron amén. No importa, pero es la verdad. Se nos puede meter un poco de legalismo. El punto es que ellos dijeron, no, tenemos que interpretar solo en el día de reposo, que es uno de los 10 mandamientos. Cuando dice no trabajarás, vamos a entender y vamos a ver qué significa realmente el trabajo. ¿Sabe qué hicieron? Esos rabinos de las distintas escuelas, el trabajo, aparte de los claro y sencillo que eran los mandamientos que leí, el mandamiento del trabajo de rutina de todos los días, hicieron 39 subdivisiones de lo que significaba trabajar. Y de esas 39 subdivisiones resultaron de miles de mandamientos pequeñitos, que para ellos resultó que el que lo hacía, entonces estaba trabajando y por lo tanto estaba violentando el día de reposo. Mis hermanos, si cuesta que se le queden a uno los 10 mandamientos, ¿cuánto nos costaría aprendernos 613? ¿Y cuánto costaría que se nos aprendiera o se nos quedara o tratar de aprendernos 3,000, 4,000, 5,000 submandamientos solo del trabajo? La ley vino a cargar al hombre en darle descanso el día de reposo. Entonces estos maestros empezaron a confundir al pueblo diciéndoles, estas son las cosas que no debes hacer y las que debes de hacer. Pero eso no está en la Escritura. Hay 613 mandamientos, hay 10, pero de los 10 hay uno que dice no trabajarás. 6 días trabajarás y no trabajarás el día de reposo. Pero se refería otra vez al trabajo que uno de rutina hace diariamente. El que fabrica muebles lo va a hacer todos los 6 días. El séptimo deje de fabricar muebles,
puede hacer otra cosa y ayudar a algo. Sí, pero el mandamiento es, deja de hacer lo que haces todos los días como trabajo. Si el otro hace un trabajo de panadería y lo hace toda la semana, pues un día debe descansar. Esa es la intención. Pero ellos resultaron con miles de mandamientos pequeños, que incluso da risa y resulta ridículo lo que ellos llegaron a clasificar como trabajo. Se podía comer poco, pero si alguien empezaba a transportar alimentos que pesaban más de 1 libra o 2 libras, ya era trabajo. Y entonces violentaba el día de reposo. Las hermanas podían hacer ciertas cosas limitadas, pero si hacían un poco más, entonces resultaba que era trabajo. Entonces ya era una violación al día de reposo. Mis queridos hermanos, eso trajo una carga pesadísima. Pero los religiosos, los fariseos en el tiempo de Jesús, le exigían al pueblo que guardaran el día de reposo, que no hicieran absolutamente nada. La idea de ellos cerrada, legalista, era que ese día estuvieran prácticamente todo el día sentados sin hacer nada. Nada. Nada de nada. Usted no podía caminar, no podía cocinar, no podía cargar ciertos objetos, como ya expliqué, no podía hacer muchas otras cosas. No se podía bañar. Pecado bañarse el sábado. Así, según ellos, ¿verdad? Según ellos. No se podía, según ellos, al pueblo, ayudar a un animal que aunque estuviera enfermo y se estuviera muriendo, no darle medicina porque eso resultaba trabajo y entonces estaban violentando el día de reposo. Pero cuando le pasaba a ellos, a un animal de ellos sí lo hacían. Entonces el legalismo resulta en hipocresía, la religiosidad resulta en hipocresía. Mis queridos hermanos, por favor, esto, aunque parece muy a la distancia, les decía que hasta el día de hoy se creó una secta que cree que solo los días sábados hay que orar y hacer culto. Son los sabatistas. Dios ama a todos los seres humanos, pero no está de acuerdo con la religiosidad y lo que es el legalismo. Para ellos, nosotros aquí estamos transgrediendo la voluntad de Dios porque nos reunimos domingo. Es lo que ellos dicen. Los perdonamos, los amamos, los bendecimos. Nosotros nos vamos a ir al infierno porque nos reunimos el día domingo. Porque el día en que Dios bendice en las reuniones es el día sábado. Dios no bendice otros días. Mi querido hermano, Cristo nos bendice a nosotros, sus hijos, todos los días de la semana, todos los meses, todos los años. Dios está para bendecirnos cualquier día. Usted tampoco vaya a pensar que Cristo no puede hacer milagros entre semanas, solo los domingos en el culto, porque sería el extremo. Es cierto que en el culto puede suceder cosas maravillosas, porque en comunión como hermanos, pues la presencia de Dios es maravillosa. Pero no quiere decir que los otros días Dios no pueda hacer un milagro en su vida. Aunque usted esté trabajando, aunque usted esté en cualquier parte, Dios puede hacer algo en su vida, Dios puede hacer algo especial. Ahora, es hermoso que nos reunamos un día y no tiene que ser necesariamente el día sábado, el domingo. ¿Por qué? Eso ya es toda otra enseñanza. Porque Jesús resucitó no en el 7º día, sino en el primer día de la semana, domingo. Porque la iglesia del principio se reunía el primer día de la semana, que resultó ser el domingo. Y por eso es que el domingo se reunió a partir del día de Pentecostés, a partir de la resurrección de Cristo, de la primera iglesia hasta nuestros días, ha sido la reunión el día domingo. Es como el 7º día para nosotros. ¿Entendemos eso?
El primer día de la semana, entonces es domingo, ya no es el séptimo. El nuevo pacto dijo ya no más, dando a entender de que muchas acciones sacrificiales, de rituales, quedaban realmente abolidas. Muy bien, entonces por favor no vaya a creer usted ninguna enseñanza sabatista porque es equivocada. Y usted tiene que buscar la espiritualidad y agradar a Dios no solo el domingo, sino también todos los días. Porque todos los días Dios nos bendice y nos ama, y nos cuida, y nos provee. Y está dispuesto a hacer el día que Él quiera. Él no cierra el despacho, no cierra la oficina de los milagros ni de las bendiciones. El día que Él quiere, ese día nos sana, nos liberta, nos bendice. Lo que Él quiera hacer, nos bautiza con el Espíritu Santo. Lo que Él quiera hacer, todos los días. Entonces, vamos a ver ahora en el segundo punto cómo Jesús les enseña el verdadero significado del sábado, del día de reposo. Jesús dijo en Mateo 12, pues es la conclusión de una acción que realizó de sanidad y le cuestionaron por qué sanaba en el día del sábado. Hacer bien, porque lo consideraban trabajo. Entonces Jesús dijo, pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. No es trabajar rutinariamente, es hacer el bien. La palabra lícito es una traducción correcta de la Reina Valera y de la Biblia de las Américas, porque es un término jurídico legal, lo que es lícito. O sea, la ley de Moisés era lícito hacer el bien aún en día de reposo, porque no era el trabajo rutinario. Pero los fariseos ciegos, porque el legalismo ciega, la religiosidad ciega, no entendían eso. Si es lícito, entonces, ¿por qué? Porque hacer el bien a otro es honrar a Dios, es amar a Dios y es amar al prójimo. Ellos no entendían que el sanar a un enfermo, el liberar a un endemoniado, el ayudar a una oveja que se hubiese embarrancado, no entendían de que se podía hacer a pesar del día de reposo. Y se lo decían al pueblo, pero como les dije hace un momento, pero cuando le pasaban un animal de ellos sí lo hacían. Entonces, por eso vemos que los milagros que Cristo hizo cumplían el espíritu, la enseñanza real de la ley de Dios. Realmente Jesús no transgredió el sábado, el día de reunión, el día de descanso, no. ¿Por qué? Porque iba a la sinagoga, se reunían para leer la escritura, pero en día sábado, mientras él llegaba a la sinagoga, sanó a muchos. Y también sanó a muchos que estaban dentro de la sinagoga. Por el tiempo no vamos a leer los pasajes, pero Jesús sanó a muchos en el día de descanso, en el día de reposo. Y eso, mis queridos hermanos, enojaba a los fariseos. Dijo, no, si todos los días se puede, y el día sábado, ¿por qué no? Se puede hacer bien. E incluso hasta sanó, ¿sabe? El día de reposo, sanó a la suegra de Pedro. O sea, hasta la suegra se puede sanar en cualquier día, se puede ayudar. Sí, a todos se les puede hacer bien. Sanó a un hombre con la mano seca. Expulsó un espíritu inmundo de uno que asistió a la sinagoga. Sanó a una mujer encorvada en el día de descanso, el día de reposo. Sanó a un hombre hidrópico, dice.
tenía un problema parecido al de hidrocefalia, que se acumula mucha agua en la cabeza. Sanó a un paralítico exactamente el día de reposo y un ciego de nacimiento. Y eso no fue en la sinagoga, caminando. Allí sanó. No estaba trabajando Jesús, estaba haciendo el bien, estaba haciendo la obra de Dios. Y otra vez el espíritu del día sábado era darle la gloria a Dios, consagrarse a Él, pensar en Él, adorarlo a Él, y por qué no hacer las obras de Dios al hacer un milagro. Ahora, Jesucristo no lo está haciendo así por así. Jesucristo les da argumentos bíblicos. Jesucristo conocía perfectamente la Escritura. Como verdaderamente hombre, Él tenía que estudiar las Escrituras. Hay que entender eso. Se despojó de sus atributos divinos, no tenía la omnisciencia ni la omnipresencia. Jesús no podía estar al mismo tiempo en muchas partes. Entonces Él conocía muy bien la Escritura y con la misma Escritura les demostró a los fariseos que interpretaron mal el día de reposo y el hacer bien al prójimo, precisamente en el día de reposo. En Marcos 4 o 3, 4, 5 dice así, y les dijo, en forma de pregunta, ¿es lícito, es legal de acuerdo a la ley de Moisés en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban ahí? Porque en el fondo, mi querido hermano, ellos sabían de que no podían contradecirle, porque ellos mismos se daban cuenta que cuando alguien de su familia estaba enfermo o necesitaba algo, lo ayudaban. Y a sus propios animales, como lo he explicado. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano, delante de los que estaban enfurecidos también. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces, Jesús señaló uno de estos aspectos. También, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Volviendo a ese texto. Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levanta. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Quién podía refutar eso? El ser humano vale más que una oveja. Vale más que cualquier otro bello y hermoso animal. Vale más. Entonces, la conclusión es, bueno, si es así, entonces sanar a un hombre en día de reposo es lícito. No estoy transgrediendo el día sábado, le estaba diciendo Jesús. Lo estoy cumpliendo, honrando a Dios y haciendo bien. Jesús estaba recordando el texto que dice así en Deuteronomio 22, 1, 4. Escuche. Si hubieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, aunque sea el día de reposo. Dice, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. En el momento que se necesitaba la ayuda. Eso es lo que el texto dice. Es lo que da a entender. Entonces, sí se podía hacer el bien. A los animales, cuanto más al hombre. Ahora, la interpretación de Jesús era tan penetrante, tan clara y tan directa que en Lucas 14, 6, yo solo coloqué esta parte, pero está en el contexto del día sábado, dice, y no le podían replicar estas cosas. No podían, bíblicamente no podían, con los textos no podían,
porque ellos se habían enredado en cientos y miles de mandamientos que no estaban en el concepto básico, sencillo, de no trabajar rutinariamente el día séptimo. Y les demostró que el espíritu de la ley se cumple cuando uno ama a Dios y ama al prójimo y cuando le hace bien. Oiga lo que dice este precioso texto, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué dice? Es el amor. El cumplimiento del día de reposo es amar a Dios y hacerle bien al prójimo cuando lo necesita. No es quedarse sentado 24 horas ahí sin hacer nada, que al final ellos tampoco lo hacían. Porque uno se podía rascar, pero si se rascaba media hora era trabajo. Sí, mandamientos tan ridículos como eso. Me puedo rascar un poquito, pero si estoy rascando media hora ya estoy trabajando, ya estoy transgrediendo. ¡Qué terrible! Usted puede rascarse todo el tiempo que quiera, mano. Bueno. Así que si queremos guardar toda la ley, los 10 mandamientos, los 613, que esos sí están en la Biblia, si queremos guardar toda la ley, amemos a Dios con nuestro corazón, nuestro ser, y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Porque en estos 2 mandamientos que dijo Jesús, se resume la ley y los profetas. No necesita guardar más que el amar a Dios y amar al prójimo, porque ahí cumple los 10 mandamientos. Y de los 613 había muchos sacrificiales en cuanto tiene que hacer esto y lo otro con sacrificios de animales de sangre, eso quedó abolido. Jesús refuta a los fariseos con otros argumentos bíblicos. Voy a ir aquí un poquito más rápido, pero trataré de ser preciso. Por ejemplo, había un antecedente de David y sus acompañantes. Leamos Mateo 12, 3, 4. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando... antes de leer eso, si me permiten explicar el asunto. Lo que sucede es que en un día de reposo estaban caminando los discípulos con él y ellos tuvieron hambre. Y entonces dice que comenzaron a tomar de las espigas de trigo, el trigo, solo los granos de trigo, y directamente se los metían a la boca y estaban comiendo. Cuando lo vieron los fariseos dijeron, transgredieron el día sábado, lo transgredieron, porque están trabajando. Entonces Jesús les dice a ellos en respuesta, ahora sí, Mateo 12, 3, 4. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, separados solo para el sacerdote, que no les era lícito, de acuerdo a la ley de Moisés, comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo los sacerdotes? David y sus hombres estaban escapando, lo habían perseguido, no tenían comida, entraron al templo, el sacerdote le dijeron, mira, tenemos hambre, no tenemos que comer, y te pedimos que nos des de comer. Y como los sacerdotes ya habían oído de David, que era el hombre que Dios había escogido para gobernar el reino en lugar de Saúl, el sacerdote entendió la necesidad, entendió que era oportuno ayudar y le dio de los panes 6, que ellos colocaban 6 en su mano derecha y 6 en su mano izquierda, los panes de la proposición, y solo ellos podían comer. Y él dijo, no, se los doy, y se los dio, y no pasó nada. Y luego los sacerdotes y los intérpretes no maldijeron a David, más bien veneraban a David,
Más bien tenían la tumba de David adornada, los mismos fariseos. Ahora, lo ilógico era que los discípulos, que no tenían que comer, y agarraron solo los granos de trigo y se lo estaban comiendo, los estaban acusando de que habían transgredido la ley de Moisés. Ahora, si ellos hubieran agarrado una hoz, un instrumento, algo curvo con filo, si hubieran metido al campo para cosechar trigo y empezar, eso sí era trabajo. Pero además las ramas que salían en el camino, cualquiera podía comer. Eso estaba establecido en las leyes socioeconómicas. Y si uno iba en el camino y las frutas se salían del camino, y usted no estaba entrando a propiedad privada, se salían del camino, podía agarrar la fruta y comerla. En el momento, no agarrar un costal y empezar a bajar, ¿verdad? No, agarrar las frutas, pero lo que se saliera. Eso que estaban haciendo los discípulos, ellos no transgredieron. Entonces Jesús les dice, miren, ustedes no entienden que hasta el mismo David y sus hombres comieron del pan de la provisión, y no hay problema. Mis queridos hermanos, cuando la vida de alguien está en peligro y necesita ayuda, los hijos de Dios no tenemos que ser legalistas y ayudar. Hay que ayudar. Les voy a poner un ejemplo bíblico y me ponen, ya sé que tengo su atención, pero es bueno entender esto. Mire, aquí no es del día sábado, pero nos ayuda a entender el ejemplo. Cuando Josué envió a los espías para ver cómo era la ciudad de Jericó y cómo iban a tomar la ciudad, porque Dios les había dado esa instrucción, mandó a 12 espías. Y bueno, entraron a la ciudad una vez y regresaron. Luego volvieron a ir y ya fueron menos en la cantidad, porque fueron varios al principio. De pronto los de ahí, los del ejército de Jericó, se dieron cuenta de que habían entrado espías. Y hubo una mujer llamada Rahab que los escondió, porque ellos le dijeron, somos del pueblo de Israel, Dios nos ha mandado a que veamos cómo está la ciudad y nosotros hemos venido a ver cómo está. Y esta mujer creyó y tuvo fe en que estos eran hombres de Dios y los escondió. Los escondió. Llegaron los soldados y le dijeron, ¿dónde están los espías? ¿Y qué respondió Rahab? Ciertamente vinieron por aquí y se fueron para allá. Y los tenía escondidos en la parte de abajo. El legalista hubiera dicho, no puedo mentir. Son hombres de Dios, son hijos de Dios, pero no puedo mentir. Fíjense, oigan bien, para entender bien. No estoy diciendo que hay que mentir, Solo entendamos el pasaje. Entonces, el legalista habría dicho, sí, aquí están, pase. Los hubieran matado. Pero la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, dice que Rahab, y está dentro de la lista de los héroes de la fe, y es citada como una de las mujeres que hizo una obra de fe que agradó a Dios. Y por lo tanto Dios la bendijo y la salvó en el día de la destrucción de Jericó. ¿Y cuál fue esa obra de fe? Esconder a los espías y a los espías y decir que no estaban. Eso fue. Ahora, supongamos que llegan a su casa, hermana, es una suposición, o a una familia cercana, y llegan personas a quererle hacer daño a su esposo, y ahí está, y le dicen, ¿está su esposo? Usted dice, no tengo que mentir, lo vienen a matar, pero tengo que decir la verdad. Ahí está, pasen por favor. Jamás lo haríamos. Como Rahab, ¿verdad?
Bueno, tal vez algunas esposas sí quisieran que de verdad lo encontraran. Es broma. Bueno, sigamos leyendo. Les di otro ejemplo de los sacerdotes. Increíble. Mire cómo conocía Jesús la Escritura. Mateo 12:5 dice así. ¿O no han leído ustedes, es en el mismo pasaje, en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? ¿Por qué? Porque en el día de reposo la misma ley les autorizaba transgredir, profanar el día de reposo, porque ellos tenían que preparar los sacrificios de los corderos, sacrificarlos y ofrecerlos. Y ese era el trabajo que hacían continuamente. Pero por gracia de Dios, por ayudar al pueblo para que Dios no cubriera los pecados del pueblo, entonces los mismos sacerdotes, el día sábado, entonces no dejaban de trabajar. Porque era un servicio a Dios y por el bien del pueblo. Entonces el hacer bien, aunque los mismos sacerdotes sí profanaban, no eran culpables. Había que hacer el bien. Leamos otra vez el texto, porque se me quedaron viendo así como que no entiendo mucho. Ahorita lo vamos a leer. Vamos a ver. ¿O no han leído ustedes en la ley que el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Cuando se hace el bien, entonces aún en el día de reposo los sacerdotes no se les culpaba por hacer los sacrificios que llevaban mucho trabajo. Mis queridos hermanos, el Señor quiere bendecirnos a nosotros todos los días y mayormente cuando ayudamos al necesitado, ¿sí? Y servimos al Señor. Cuando usted está sirviendo al Señor y usted ama al prójimo, aunque deje de orar un poco en ese momento, aunque deje de hacer algo que es espiritual, de orar al Señor, pero si necesitan de su ayuda y usted va, eso agrada más a Dios que se quede orando. ¿Entendemos eso? Hay que orar, por supuesto que hay que orar. Pero cuando alguien necesita ayuda, es en el momento. Su esposa se está atragantando, pero usted está orando. No, voy a terminar de orar, No, pero usted vaya y mire qué hace para que se empiece a darle en la espalda así, o aquí le pulsa, ¿no? Entonces, cuando hay peligro, los hijos de Dios necesitamos ayudar a los demás. Muy bien, les di otro ejemplo, ya estamos terminando un poquitito, no quiero que pase mucho tiempo. Les di un ejemplo de la circuncisión a los fariseos legalistas. Les dicen, ustedes no entienden verdaderamente el espíritu, el verdadero significado del día de reposo. Oiga lo que dice Juan 7, 22, 23. Sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión. Sí, dijeron, ¿verdad? Aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas, ¿eh? Y ustedes lo hacen, ¿eh? Y ustedes, a los sacerdotes, a los fariseos legalistas, y ustedes circuncidan a un hombre aunque sea sábado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y entonces cuál es el problema? Si ustedes circuncidan en el día de reposo, porque yo no puedo sanar al hombre. El asunto estaba así. La ley estipulaba que el octavo día el niño varón debía de ser circuncidado, no otro día. Así lo decía la ley. Entonces, dependiendo en qué día había nacido, si el octavo día, después de haber nacido, caía en sábado tenían que circuncidarlo, aunque eso fuera trabajo. Y ellos lo hacían. Pero criticaban a Jesús de que sanara a un enfermo en día sábado. Entonces Jesús le está diciendo con esta palabra bendita, si ustedes hacían una operación, ¿verdad? Porque yo no puedo sanar al hombre entero si ustedes también trabajan con la circuncisión, hipócritas. Entonces ahí ya no le podían refutar nada. Y más adelante dice así, en Marcos 2, 27, 28, les termina diciendo algo extraordinario.
¿Lo leemos, por favor? Después Jesús les dijo, entiendan, eso es lo que quiere decir este texto, entiendan que el día de descanso, dice esta traducción, el día de reposo, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, para que descanse, para que renueve sus fuerzas y también para ayudar al necesitado. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso, que ellos pusieron un montón, que no eran desde el principio palabra de Dios. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? ¿Sabe qué significa? Así que el Hijo del Hombre es Señor del descanso. La palabra Señor significa el dueño, el absoluto, el que tiene toda la autoridad, el Kyrios. Yo soy Señor del sábado. ¿No han visto, no se dan cuenta que soy el Hijo de Dios? ¿No han podido entender que soy el Mesías, el escogido de Dios? Yo tengo la autoridad de Dios para decirles que yo soy el verdadero reposo. Yo soy el Señor del sábado. Yo estoy encima del sábado. No se dediquen a guardar así el sábado como ustedes lo están haciendo. Escúchenme a mí que traigo palabras de vida eterna. Jesucristo es nuestro sábado en ese sentido, nuestro reposo. Jesucristo es nuestro bien, nuestro bienestar. Impresionante lo que el Señor les dice. Y les dice otro argumento. Muy bien. Le dice otro argumento. Si ustedes supieran, Mateo 12:7, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Este pasaje lo está tomando el Señor Jesús del libro de Oseas. Cuando Oseas usa estas palabras que dirige al pueblo, a los religiosos legalistas, les está atacando el que fueran muy religiosos en lo externo, en lo ritual, en decir muchas cosas de la ley, pero habían dejado la sinceridad, el amar al necesitado. Estrictos en guardar una cosa, pero no ayudaban a la persona necesitada. Entonces, por eso el texto, misericordia quiero y no sacrificio. Hagan el bien. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, además la ley autoriza, fíjese bien, pedir y participar y hacer cosas en el día de reposo, que eso no lo incluían los fariseos cuando reclamaban. No vamos a leer los textos porque son muchos, pero pueden anotar algo si quieren, por lo menos los textos. Incluía realmente el día de reposo el comer, pero decían que no había que comer mucho, porque entonces ya era trabajo. Servicio en el templo, pero los fariseos decían que el servir mucho ya era trabajo. Incluía la circuncisión, que ya leímos. Incluía atender el cuidado básico de los animales. Incluía extender la bondad o ayuda a los necesitados, Mateo 12:12. La actividad sabática divinamente autorizada de los sacerdotes demostró que la acusación de los fariseos contra los discípulos de Jesús era falsa. Así que mis queridos hermanos y hermanas, hagamos caso al Señor del sábado y recordar que no hay día que Dios no quiera bendecir y ayudarnos. Amén. Todos los días Él nos quiere bendecir. Amén. No hay ni uno solo, no hay excepción. Pónganse de pie. Oremos un momentito. Bendito Padre, te damos gracias porque hemos comprendido un poco más, Señor, tu enseñanza tan extraordinaria, tan bien entendida como lo fue el sábado en tu tiempo. Y como nosotros lo entendemos hoy, y el espíritu de esa ley para nosotros es la misma en el sentido que debemos de trabajar rutinariamente lo que hacemos cada día en su profesión u oficio,
6 días. Y un día, Señor, no hacerlo y reunirnos para adorarte, para alabarte, para bendecirte. Pero aún si en ese día, Señor, alguien necesita nuestra ayuda, podemos ayudarle si es urgente. Podemos, Señor, ayudar al que está necesitado aún en este día que nos reunimos. Por favor, Padre, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que están equivocados en esta enseñanza. Gracias por enseñarnos cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto estás pendiente de nuestras necesidades. Y sé que hay muchas necesidades, porque siempre hay. Señor, aquí te pido de una vez que los que nos hemos reunido hoy, en este domingo, para adorarte y alabarte y escuchar tu palabra, reciban de ti, Señor, sanidad para los que están enfermos, fortaleza a los cuerpos que están debilitados. Señor, aquellos que tienen algún problema familiar, matrimonial, Señor, tú puedes hacer un milagro, tú puedes ayudar a aquellos que se encuentran, nuestros seres queridos, en alguna atadura. Señor, aquellos que están pasando por un problema grave o de escasez, Señor, no solo oraremos, sino ayudaremos también en lo que podamos. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, ayuda, fortalece, Señor, al que está débil, al que está cansado, fatigado. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cansados, trabajados, que yo los haré descansar. Por eso ponemos ante ti, Señor, las cargas que puedan tener mis hermanos, las dificultades, los problemas que estamos pasando. Señor, los ponemos en tus manos de amor, en tus manos de amor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Confiamos en ti, Señor, creemos tu palabra, creemos tu promesa. Y gracias porque podemos reposar en ti, Jesucristo, que eres nuestro sábado, eres el Señor del sábado. Nuestro verdadero reposo no lo encontramos solamente en descansar un día, y es correcto hacerlo, como lo hemos entendido. Si nuestro reposo realmente espiritual de todo nuestro ser lo encontramos en ti, Jesús. Sea nuestro descanso, nuestro reposo, nuestra ayuda para los que estamos aquí, Señor, y los que ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesucristo. Hay problemas que aquí se solucionan, Señor, con un milagro. Tú puedes hacerlo. Haz un milagro en la vida de aquel que lo necesita. En la vida de aquellos que necesitamos un milagro en nuestra familia o con alguien de nuestros seres queridos, por favor, hazlo, Señor. Tú puedes hacerlo. Y si quieres hacerlo, Señor, gracias, porque creemos que lo haces en el nombre de Jesús. Llénanos de tu Espíritu. Bautízanos, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Al que no ha sido bautizado, llénanos de ti, de tu presencia, de tu gozo. En el nombre de Jesús. Y líbranos del legalismo. No podemos rechazar a nadie, Señor, que venga a este santuario, aunque venga quizá no bien vestido, aunque venga con una vestidura tal vez un poco incorrecta, pero no conoce de Dios. No podemos rechazarla, Señor, sino decirle, venga, Cristo le ama, Cristo quiere salvarle. Ayudar, Señor, con la predicación del Evangelio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hay alguien, Señor, que necesita ser salvo, que diga esta palabra de fe. Si está presente o es a través de las redes sociales. Si necesita ser salvo del infierno, del diablo, del mundo, de la carne, y ser una nueva criatura, y que su nombre está escrito en el libro de la vida, y que al morir usted vaya al cielo, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en ti. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi reposo. Me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón. Gracias por salvarme hoy, por amarme, pese a mis errores, mis defectos. Gracias porque tú no eres como la religión, los religiosos, el legalismo. Tú me amas y me perdonas pese a todos mis pecados, errores. Gracias. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.
confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.